Bienvenidos a Gracia sobre Gracia, el canal donde recordamos las historias que el mundo quiere olvidar, pero que el cielo honra. Hoy viajamos al corazón del Imperio Romano, al lugar donde la arena se mezcló con sangre inocente, el Coliseo. Allí, miles de cristianos fueron torturados, devorados por fieras y ejecutados públicamente, no por crímenes, sino por confesar a Jesucristo como su Señor. Este video no es solo una mirada al pasado, es un testimonio eterno del precio de la fe y de la gloria que no se rinde. Quédate con nosotros y revive la verdad de aquellos que murieron, pero vencieron. Capítulo 1. El contexto histórico y el Coliseo. El Coliseo romano, Anfiteatro Flavio, fue construido bajo la dinastía Flavia tras la guerra contra Jerusalén. Su construcción comenzó en el año 72 d.C. por orden del emperador Vespasiano, R. 69-79, y se concluyó en el 80 d.C., durante el reinado de su hijo Tito. Este gigantesco edificio elíptico de travertino y hormigón podía albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores, entre 65.000 en promedio. Era, por tanto, un centro de espectáculos públicos, combates de gladiadores, cacerías de animales salvajes, venaciones, representaciones de batallas, dramas mitológicos e incluso inundaciones para simular batallas navales. Se celebraban juegos multitudinarios a lo largo del año, especialmente durante los meses de verano y en las festividades imperiales. El edificio tenía 4 pisos de gradas, los niveles inferiores reservados para la nobleza y el senado, y los superiores para plebeyos y esclavos. El aire olía a sudor y sangre de animales, el sol golpeaba fuerte en lo alto de la arena, y enormes lonas, el velarium, desplegadas por marineros, protegían parcialmente a la muchedumbre del sol abrasador. Aquel anfiteatro no era solo un lugar de recreo brutal, sino también de castigos y ejecución de condenados. En el Imperio Romano, la mos maiorum, costumbre ancestral, permitía que los condenados a muerte sufrieran castigos públicos para escarmiento de la gente. Ciudadanos romanos de cierta posición eran ejecutados mediante decapitación, mientras que esclavos, prisioneros de guerra o extranjeros podían ser entregados a las fieras, la damnatio ad bestias. En ocasiones, los cristianos, considerados ministros de un nuevo y peligroso culto, fueron condenados por rehusarse a sacrificar a los dioses romanos o venerar al emperador. Se sabe que durante los primeros siglos hubo tormentos espantosos. Algunos esclavos cristianos fueron lanzados a leones, tigres o hienas hambrientas en el Coliseo. Otros fueron atados a cruces. Los hubo incinerados vivos como antorchas humanas durante una noche fría. La mayoría de historiadores concuerda en que la mayoría de estos martirios no se realizó en el Coliseo, sino en otros espacios de Roma, por ejemplo, en el Circo Máximo. Sin embargo, la tradición cristiana ha señalado al Coliseo como emblema de aquellos mártires, y desde la Edad Media se colocó allí una gran cruz conmemorativa. Capítulo 2. Emperadores romanos y persecución cristiana. A lo largo del Imperio Romano, hubo periodos y mandatos en que la iglesia naciente fue fuertemente golpeada. Nerón, R. 54-68 d.C., es el primer emperador vinculado a la persecución cristiana masiva en Roma. Tras el gran incendio de Roma en el año 64 d.C., Nerón, buscando chivos expiatorios, acusó a los cristianos de haber provocado el incendio. El historiador Tácito relata cómo Nerón echó la culpa y sometió a las más exquisitas torturas a una clase odiada por sus abominaciones, llamada cristianos por el vulgo. Se dice que muchos cristianos fueron atados y quemados vivos como antorchas para iluminar los jardines imperiales, o llevados a la arena para ser despedazados por fieras. El escritor Suetonio coincide en que se infligieron castigos a los cristianos en tiempos de Nerón, aunque sin precisar detalles. En realidad, Nerón no dictó leyes contra los cristianos, actuó más bien con brutalidad excepcional e improvisada.
Los apóstoles San Pedro y San Pablo, también, recibieron martirio en esa época. Pedro crucificado cabeza abajo, Pablo decapitado. Pero esto ocurrió fuera de los Juegos del Coliseo, cerca de la colina Vaticana y la Vía Ostiense. Tras Nerón, hubo en Roma un largo periodo de relativa paz para los cristianos, hasta que Domitiano, 81-96 desde Cristo, hijo de Vespasiano, impuso el culto al emperador con severidad. Hacia el final de su reinado, se documentan casos de exilio y ejecuciones de judíos y cristianos que rehusaban participar en el culto imperial. De hecho, varios autores antiguos, Melito de Sardes, Tertuliano, Lactancio, aseguran que Domitiano mandó poner a prueba la fe de muchos cristianos, algunos de los cuales renunciaron, mientras que otros permanecieron firmes antes de morir. La tradición sitúa la escritura del Apocalipsis de Juan alrededor del 95 d.C. como protesta espiritual contra esas persecuciones y su exigencia de confirmar la doctrina de Cristo entre los fieles. Bajo Trajano, 98-117 d.C., los cristianos seguían siendo vistos con sospecha. El historiador Plinio el Joven, gobernador en Bitinia, preguntó al emperador cómo actuar con los cristianos en su provincia. Trajano le contestó en una famosa carta, en el año 112, que no hay que buscar activamente a los cristianos, pero si alguien es denunciado y no reniega, deberá ser castigado. En otras palabras, no se concedía impunidad. Quien confesaba ser cristiano y rehusaba sacrificar a los dioses, tenía por sentencia la muerte. Estas resoluciones imperiales no fueron decretos formales escritos para todo el imperio, sino más bien jurisprudencia basada en precedentes. Pero en la práctica durante el reinado de Trajano, hubo cristianos ejecutados por negarse al culto pagano. Según algunas fuentes apócrifas y la historia tradicional, el obispo Ignacio de Antioquía fue llevado a Roma y enviado a las fieras en el año 107 d.C., convirtiéndose así en mártir, aunque Ireneo, que cuenta el suceso, no menciona explícitamente el Coliseo. Más tarde, durante el mandato del estoico Marco Aurelio, 161-180 d.C., Roma se enfrentó a varias calamidades, guerras, plagas, que potenciaron la intolerancia hacia las minorías. Se ha escrito, por ejemplo Norbert Brockman en Encyclopedia of Sacred Places, que Marco Aurelio mandó ejecutar a miles de cristianos en el Coliseo por su obstinación al no implorar por el fin de la peste ante los dioses paganos. Aunque tales cifras exactas son discutidas, queda claro que en el siglo II, algunos cristianos fueron objeto de crueles escarmientos. Finalmente, en el siglo III, hubo persecuciones aún más organizadas. En el año 250 a.C., el emperador Decio promulgó un edicto a todo el imperio que obligaba a todos los súbditos, menos los judíos, a sacrificar a los dioses de Roma ante magistrados y obtener un certificado, libellus. Muchos cristianos rehusaron hacerlo por fidelidad a Cristo. Aquel edicto fue aplicado por casi 2 años, resultando en un periodo de persecución oficialmente sancionada del cristianismo. Unos miles de cristianos fueron ejecutados o murieron en cárcel, y otros, muchos apostataron para salvar la vida. El historiador W.H.C. Friend calcula en 3.000-3.500 el número de mártires cristianos de esa persecución deciana. Más tarde, el emperador Valeriano y el tetrarca Diocleciano lanzarían nuevas oleadas persecutorias en los años 257-260 y 303-305, pero para entonces el Coliseo ya había comenzado a deteriorarse. En resumen, bajo la República Cristiana, el imperio pasó de no conocer formalmente el cristianismo a verlo como una superstición peligrosa. Aún sin leyes escritas específicas, los principios romanos consideraban punible cualquier misterio religioso nuevo que alterara la Pax Deorum, paz con los dioses. Así, proclamarse cristiano podía interpretarse legalmente como un delito político. La única alternativa puesta a los cristianos era renunciar a Cristo
y adorar a los dioses romanos o al César. Los cristianos preferían la muerte. En palabras de Lucas 9:24, quien pierda su vida por mí, la hallará. Y esa paradoja de perder para ganar sería central en su martirio. Capítulo 3. Tipos de castigo y escenario en el Coliseo. En aquellos tiempos, la división por estatus marcaba la forma del suplicio. En general, ciudadanos romanos, ciudadanos libres de cierta categoría, condenados por obstinación supersticiosa, solían ser exiliados o llevados ante la espada. Casi todos los apóstoles principales, Pedro, Pablo, eran ciudadanos y recibieron ejecución rápida. En Roma, alrededor del 64 d.C., Pablo fue decapitado, Pedro crucificado. Por otro lado, esclavos, extranjeros, prisioneros de guerra y clases bajas a menudo recibían castigos más públicos y espantosos. Muchos de ellos eran arrojados a bestias salvajes en el anfiteatro, la llamada damnatio ad bestias. Allí, en la arena, leones, tigres, hienas o jabalíes habían sido traídos de África y Asia para el espectáculo. Un condenado cargaba con un pesado millo, monolito, al cuello y cruzaba el arena esquivando al fiero animal que lo perseguía. También hubo crucifixiones con el condenado clavado en una cruz al aire libre, quemas en pira o ejecuciones mediante torturas. Tácito, por ejemplo, describe cómo Nerón usó a los cristianos como antorchas vivientes encendidas al caer la noche. A modo de resumen de este terror legal, podemos decir: ciudadanos romanos renitentes, exilio en lugares remotos o ejecución por decapitación, castigo honorable, pero violento. Esclavos y extranjeros, condenados a los espectáculos de la arena, arrojados a fieras salvajes para diversión del pueblo. Cristianos de cualquier origen que provocaban al emperador, a veces torturados hasta la muerte. Nada sagrado los detenía. El Coliseo, pues, era no solo un anfiteatro de gladiadores, sino también un tribunal de muerte en pleno centro de Roma. Cada condena traída allí tenía carácter público y espectáculo para las multitudes. Los cánticos y oraciones de los cristianos, ajusticiados, a favor de su religión, se consideraban blasfemias, y su resistencia era tenida por un desafío al orden establecido. Capítulo 4. En las mazmorras, oración y himnos en cautiverio. Antes de cada gran función en la arena, los cristianos presos pasaban semanas o meses en celdas húmedas, esperando el día de su sentencia. Imaginemos a Martín y Lucía, dos cristianos capturados tras predicar en los suburbios de Roma, encerrados en las mazmorras subterráneas cercanas al Coliseo. Estos cárceles negras, quizá la famosa prisión mamertina o cárceles afines, eran dóciles para reos comunes, pero en ellas los fieles encontraban tiempo para orar y recitar versos de los Salmos o del Evangelio. En la noche, los murmullos de Padre Nuestro, en latín o arameo, se elevan entre las piedras frías. Al amanecer, antes de acudir al campamento militar, Martín susurra versículos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, hambre o espada? Rom 8:35. Y Lucía responde con fe: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filip 1:21. Un día los llevan ante el oficial romano que lee la sentencia. Era típico que preguntaran en alta voz: «Reos, ¿estáis dispuestos a sacrificar al César?». Uno a uno, Martín, Lucía y varios más confiesan firme y serenos que son cristianos. El oficial frunce el ceño y lanza el veredicto: «Arrojados a las fieras esta misma tarde». Los cristianos intercambian miradas de determinación. Uno de ellos, el anciano Teodoro, eleva su voz con un cántico: «En ti, Señor, confié, no quedaré defraudado». Salmo 31, C1, RUPBOR 1960. Otros entonan juntos un himno breve: «Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres, razón de su noble vida».